Vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Sí? Me permite una oración y va abriendo su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 21. Oramos a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por darnos este tiempo de adoración, de alabanza. Agradecemos también, Señor, por esta representación de estas mujeres que fueron transformadas, Señor, porque tú fuiste el que obraste en sus vidas para dejarnos testimonio de su fe, de su amor por ti. Gracias también por tu bendita palabra y estos mandamientos recíprocos que nos enseñan las Escrituras. Mi ruego, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos hables, que tú nos animes, que tú nos fortalezcas, que nos permitas ser creyentes, Señor, que en este tiempo podemos vivir lo que enseña tu palabra, lo que enseña el Evangelio. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. Derrama de tu gracia, de tu espíritu en medio de nosotros y permite que tu palabra cobre vida en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, yo sé que están en esta relación de textos bíblicos. Ustedes están estudiando estos textos bíblicos donde se nos habla de esta relación de los unos con los otros. Usted debe recordar que son aproximadamente 50 textos, algunos se repiten en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de esta relación de amarnos unos a otros, de orar unos por otros, de exhortarnos unos a otros, de vivir esta relación intensa en la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque el Señor quería que su iglesia se ame, que su iglesia sea fuerte en unidad, que su iglesia tenga un sentir y un espíritu de los unos por los otros, con un mismo corazón, con un mismo sentir. Así que cuando nos acercamos a este texto de someteos unos a otros, también tiene una enseñanza profunda para fortalecer el espíritu o la actitud o el corazón unido de su iglesia. ¿Cuántas veces tal vez hemos podido probar que en algunos lugares hemos notado que alguna congregación se ha separado, se han dividido? Es la triste historia de muchos lugares, de mi propio país, de muchos países también donde se ha tratado de levantar una iglesia. Damos gracias a Dios porque esta iglesia se mantiene unida en el Señor. El Señor está en medio de vosotros manteniendo ese corazón humilde. Porque si usted recuerda esta enseñanza de Santiago del capítulo 3, en Santiago capítulo 3 se nos exhorta también a tener un carácter y un corazón dispuesto a la unidad. Porque habla de una sabiduría que desciende de lo alto. Y a mí me impresiona este texto, ¿no? Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando no hay esa actitud humilde que ha moldeado nuestro carácter, que ha moldeado nuestro corazón, es difícil practicar este mandamiento de someternos los unos a los otros. Necesitamos esa sabiduría de lo alto y esa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? No solo en estos tiempos se menosprecia el principio de la humildad. También en el tiempo que los apóstoles escribieron y Jesús habló, también se menospreció la unidad con una actitud humilde. Un carácter humilde. La humildad nunca fue una práctica en la conducta de las personas reconocida como una virtud. Por el contrario, fue menospreciada. Jesús es el único que enseñó que era importante en nuestro carácter practicar la humildad, porque si no practicamos la humildad, no vamos a poder practicar este mandamiento de los unos a los otros. Recuerden Mateo 11, 28, 29, Jesús dijo: aprended de mí. Aprended de mí. ¿Qué debería aprender? Que soy, dígalo usted, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón.
Y cuando hablamos del modelo de Jesús, Él nuestro maestro, nosotros sus discípulos, tenemos que aprender lo que es el principio de la humildad, porque sumisión o sometimiento o sujeción, escúcheme hermano, y humildad van juntos. Usted no va a encontrar este principio como una enseñanza práctica en nuestra vida cotidiana, en este mundo. No se enseña la humildad. Pero nuestro maestro de maestros, nuestro Señor, nuestro Rey de reyes, sí nos enseña lo que es la humildad. Porque la humildad va unida a este principio de sometimiento. Por eso Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4, versículo 7 nos da este principio. Lo repite de otra forma. Dice allí, versículo 6, para tener el contexto completo. Pero es la mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. Y note usted que usa el mismo texto que voy a repetir esta noche. Dice, someteos pues a Dios, sujétense a Dios, ríndanse a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El principio de sujeción, de someterse, de sujetarse a Dios, está enseñado en todo el Nuevo Testamento. Y repito, mi hermano, es primo hermano, está relacionado con la humildad. El sometimiento está unido a la humildad. Entonces, el primer aspecto que yo quiero notar de Efesios 5:21, Efesios capítulo 5, versículo 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra sumisión aquí es muy importante. Viene una palabra griega que se escribe hupotazo. Y esta palabra principalmente a veces se ha distorsionado porque algunos la han usado mal, porque solo se han referido al primer aspecto del significado de esta palabra someterse o sujetarse. Escúcheme, por favor. El primer aspecto es un término militar, como una orden de un jefe superior, obviamente, a uno inferior. Es una orden dado de arriba hacia abajo. Y a veces se ha mal entendido y mal aplicado eso a las relaciones familiares, a las relaciones entre las personas, a las relaciones de los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque es cierto, esta misma palabra que usa Santiago lo usa también, esta palabra griega la usa Pablo en la carta a los Efesios. Y habla, por ejemplo, de poner en sujeción la creación. Y la creación ha sido sujeta a Dios, a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1 nos dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas y la creación está sujeta a Dios. ¿Usted lo cree, no es cierto? Pero este término también tiene otra sección, otra interpretación desde la misma raíz griega. Y está en el texto de Efesios 5 en términos en voz media y pasiva, que más bien habla de someterse a, obedecer a o estar sujeto a, pero con una disposición interior, una disposición voluntaria, una inclinación de nuestro corazón. Escúcheme con lo que dije al principio, con una disposición en la humildad. Y lo que tiene que ver con la disposición a la obediencia. Entonces, cuando hablamos de entender esta palabra y relacionarla con nuestra propia vida, tenemos que interpretar correctamente lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 18 y el mismo Efesios 5:21. ¿Por qué? Porque dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Mire, yo no puedo hablar de aquí porque no conozco la iglesia y no conozco mucho de la sociedad aquí en España, pero en mi país a veces se ha malinterpretado y se ha mal usado esta palabra. Tú tienes que sujetarte a mí, tú tienes que obedecerme, porque así dice la Biblia, sujetaos a vuestro marido. Y a veces eso se ha convertido en un abuso, una mala interpretación, donde no se deja al otro, y en este caso a la esposa, que tenga una correspondencia interior de un aprendizaje de la enseñanza bíblica, donde ella está dispuesta a obedecer a aquel que representa en este caso su esposo. Y yo voy a explicar un poquito más esto para aclarar poco a poco esta idea. Note que dice aquí Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y no está hablando, escúcheme mi hermano, solamente el sometimiento de la mujer al marido, está hablando del sometimiento de la mujer y el varón al Señor. Porque eso es el inicio de este principio. Si no nos sometemos al Señor primero, no puedo yo exigir ni esperar que, siendo que es un principio ligado a la humildad, a la disposición de corazón de sujetarse, que lo haga simplemente de labios para afuera o una expresión externa cuando el Señor no ha trabajado en su interior y en su corazón. No he entendido el principio primero de sujetarme al Señor. Entonces, este mismo texto de otra forma de Colosenses 3:18 se repite en el versículo 22 de Efesios capítulo 5. Dice otra vez, las casadas estén sujetas, sometidas a sus propios maridos, ¿cómo? Allí está la condición, ¿cómo? Al Señor. Si no nos sometemos unos a otros en el temor de Dios y no se somete una mujer o un varón al temor de Dios, entonces allí hay una relación en la cual es necesario reconocer que no estamos viviendo un principio espiritual. Someternos en primer lugar al temor de Dios. Someternos en primer lugar a la presencia del Señor, o como lo haríamos al Señor. Y aquí entonces viene la implicancia del uso de este término de sujeción o sometimiento, donde hay una disposición de corazón de hacerlo primero hacia el Señor. Este es el principio. Ahora, para entenderlo esto más profundamente, hay que mirarlo a la luz del ejemplo de Jesús. Primero Jesús, nuestro ejemplo. Amén. Dice Lucas 22:42. Usted ha escuchado o ha leído este texto bíblico. Lucas 22:42 dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí. ¿Qué cosa? Esta copa. Pero note luego lo que dice Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí usted encuentra una disposición a la sujeción de Cristo al Padre. ¿Acaso Jesucristo no es Dios? ¿Acaso Jesucristo no es su Hijo, digamos, a quien había encomendado la tarea de venir a este mundo y predicar el Evangelio? Claro que sí. Pero Jesús allí en una disposición de la voluntad soberana de Dios para la misión que Él iba a cumplir aquí en la tierra, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Humildad, sujeción, sometimiento a la voluntad del Padre. Así que si este versículo de Efesios 5:21 tiene que entenderse profundamente en la vida de cada creyente, tenemos que mirar el modelo de Jesús. Él se sometió en primer lugar al Padre. Usted puede encontrar otras figuras, inclusive en otras partes del Nuevo Testamento, como 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5, o 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27, donde se habla del atleta, ¿sí?
Y un atleta para ganar una corona tiene que sujetarse a las reglas de juego. Esa es la ilustración que pone el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:5. Y en 1 Corintios 9:25 al 27 también habla de aquel soldado o atleta que tiene que someterse a un entrenamiento si quiere ganar el premio. En todos los principios que encontramos en la Biblia, no solo en la relación de esposo o esposa, hay este principio de sujeción, sino en otros aspectos de la vida. Y usted lo sabe. Usted trabaja, usted tiene un jefe, usted está desarrollando o participando de una organización. Siempre hay un orden allí establecido donde se practica lo que es el respeto, donde se practica lo que es la sujeción o la obediencia a nuestra autoridad. Posiblemente, como ocurre en muchas partes, y no estemos contentos con el que es mi jefe, con el que es mi autoridad, pues usted le dice, sí, está bien, voy a hacerlo, pero me voy fastidiado y renegando en mi corazón por hacerlo. Pero ese es el modelo que tenemos en el mundo. Y aquí yo les voy a enseñar en la Biblia que necesitamos para practicar este sometimiento de los unos a los otros y que se vea reflejado en la relación de esposo o esposa o en la relación también de los hijos hacia los padres, la sujeción de los hijos hacia los padres, tiene que ponerse en cuenta o tenerse en cuenta lo que Jesús nos está enseñando del sometimiento y la sujeción. Por eso voy al segundo aspecto. Las relaciones sanas, las relaciones que se vinculan los unos a los otros en el sometimiento al Señor, necesitan de la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nos va a ser bien difícil. Dice el Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y no me voy a meter con el vino porque sé que aquí es culturalmente aceptable por allí tomarse una copita de vino y espero que no se pasen, ¿sí? Pero más bien el énfasis de la enseñanza está en el efecto que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este es un mandamiento, directo para la vida de un creyente de manera continua y perseverante, constante. Sed llenos del Espíritu. Y note usted que antes del versículo 21, el versículo 18 ya estaba poniendo una base. Para poder yo someterme el uno al otro y tener una relación saludable, yo debo ser un creyente que ama ser lleno del Espíritu. La pregunta es, ¿estamos viviendo esa comunión con Dios? ¿Estamos viviendo esa relación profunda con el Señor? ¿Estamos manteniendo esa actitud y ese deseo de llenarnos de Dios? Necesitar la obra del Espíritu de manera urgente, de manera constante, disfrutando de esa comunión con Dios. Entiendo porque muchos creyentes y a veces en algunos hogares y familias tienen ese conflicto de no poder relacionarse bien, de no poderse llevar bien, de ese sometimiento del uno al otro, al Señor, porque no estamos siendo llenos del Espíritu, porque nos está faltando este toque de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu, cuando no tenemos, como dice Santiago, esta sabiduría mostrada en buena conducta, es porque tal vez no estamos rindiéndonos a la obra del Espíritu. El Espíritu Santo se entristece en nuestra vida. Entonces, si ambos vamos a mostrarnos respeto, honor, consideración de los unos a los otros, necesitamos, mi hermano, mi hermana, ser llenos del Espíritu Santo. Otro aspecto que muestra aquí el texto
Es que cuando somos llenos del Espíritu, versículos 19 y 20, que da para otra reflexión, pero solo voy a mencionar que la obra del Espíritu nos permite animarnos los unos a los otros. La obra del Espíritu nos permite adorar y cantar al Señor con fervor, porque dice que nos hablamos con himnos y cánticos espirituales. Y sobre todo, dice también este texto que nos permite ser agradecidos. Damos gracias a Dios por todo. Yo no sé si usted está agradecido por las bendiciones que Dios le ha dado en su vida. Si usted tiene un corazón contento por todas las bendiciones que Dios le ha provisto en su vida. Si Dios le ha dado salud, gracias a Dios. Si usted tiene trabajo, gracias a Dios. Si usted tiene una familia donde se respetan mutuamente, se aman en el Señor, gracias a Dios. Si usted tiene un lugar donde abrigarse, cobijarse, donde refugiarse del frío, gracias a Dios. Si usted tiene una iglesia como esta iglesia, que es una iglesia dinámica, una iglesia que le provee tantos recursos para aprender, para crecer en el Señor, gracias a Dios. Es fruto del Espíritu obrando en su interior. ¿No le parece, mi hermano? Ahora, yo quiero que usted también, haciendo uso de su propia reflexión, se dé cuenta que este principio de someterse unos a otros no se reduce solamente al esposo y la esposa o la mujer sujetándose al varón. Es que ambos se sujeten al Señor, ténganlo en cuenta siempre. Pero otra cosa más, este principio de sometimiento, yo sé que no es automático. No es que uno dice sujétate y el otro se sujeta. Hay que hacer algunas cosas prácticas que luego les voy a decir, ¿sí? Pero otra cosa que usted debe tener en cuenta, que este mismo término griego hupotazo que se enseña en el Nuevo Testamento tiene varias áreas de aplicación. Se usa el mismo término griego en varias áreas de aplicación. Uno de ellos es la relación del esposo y la esposa, pero otra que se encuentra también aquí en la Biblia es la relación de los hijos con los padres. En esos tiempos era la relación del esclavo con su amo, hoy diríamos del empleado con su jefe. También este mismo término se enseña en la relación de los ciudadanos con sus autoridades de gobierno. Se habla también de los jóvenes en relación con los ancianos, los miembros de la iglesia con las autoridades de la iglesia. Entonces, hay un ambiente y un aspecto global de esta enseñanza. Y déjeme decirle, siempre vamos a tener como modelo supremo a Jesús. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús mismo estaba diciendo, miren, mis relaciones con el gobierno. ¿Se acuerda cuando el mismo Jesús, Pedro le dijo a Jesús, debemos pagar el impuesto, Señor, sí o no? Allí fue donde Jesús le dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una cosa es darle al Señor y otra cosa es darle esa misma relación de sujeción. Y note usted, este pasaje es extraordinario. Más de una reflexión se puede sacar de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note usted los verbos activos que están aquí en este texto. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó, note la palabra, despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, hupotazo, sometimiento, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Mi hermano, el sometimiento de unos a otros es un principio bíblico, es un principio espiritual que se debe practicar en todas las relaciones. Jesús lo demostró, Jesús lo vivió, pero necesitamos para eso mantener lo que enseña aquí también Efesios, una plena, profunda comunión con Dios, donde el Espíritu pueda tomar el control y dirección de nuestra vida. Entonces, de manera natural en mi vida espiritual, voy a mostrar respeto, autoridad a las autoridades, sea de mi iglesia o sea las autoridades civiles. Alguien lo expresó muy bien. No sé si han escuchado de este gran predicador inglés, John Stott. Él decía, la sumisión, la humildad, el sometimiento, la sujeción es un humilde reconocimiento del orden divino en la sociedad. Así que si tenemos un orden en la vida social o la vida civil, mi hermano, es un principio espiritual que ha brotado en las Escrituras. Someteos unos a otros. Lo que pasa es que fuera de nuestro entorno cristiano se sujetan unos a otros por condiciones económicas, por condiciones laborales, por condiciones de reglamentos. Pero en la vida cristiana, la sujeción trae bendición. La sujeción o el sometimiento trae enseñanza, trae paz, trae armonía, trae unidad a la vida familiar, a la iglesia, al servicio al Señor, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, porque trae bendición también a nuestro hogar. Cuando los hijos se sujetan a los padres, cosechan también, según la Biblia, bendición, porque es el primer mandamiento con promesa, para que le vaya bien y tenga larga vida sobre la tierra. Eso dice la palabra del Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Mi hermano, por eso el primer aspecto para mí que estoy mencionando de esas relaciones sanas, donde hay un sometimiento y manifestación de un amor servicial, hay un primer aspecto, ese servicio en dependencia. Cuando dice someteos unos a otros en el temor del Señor, note usted, en primer lugar es ante Dios. Y ese mandamiento trae igualdad, trae codependencia. Ese mandamiento es un principio espiritual que trae honor, que trae respeto, que trae dignidad. Es un mandamiento que trae un ambiente de armonía, de unidad sobre la vida de la iglesia, sobre el hogar, sobre lo que usted quiera aplicarlo, porque es un principio espiritual. El segundo aspecto no solo es un servicio de dependencia, codependencia, igualdad, sino es un servicio de amor. ¿Sabe por qué? Aquí en el texto, y a veces otra vez tengo que reconocer que en mi país a veces se ha malinterpretado este versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y a veces los hombres le han dicho a su mujer, a su esposa, yo soy la cabeza. Dios me ha puesto como cabeza. Y le digo a los hombres, tengan cuidado porque Dios le ha puesto a las mujeres como cuello. Esa cabeza no se mueve si no tiene cuello. Pero la enseñanza bíblica va más profundo. Es un principio mucho más profundo, porque si esto va a traer bendición a nuestra vida, aquí hay una comparación interesante que el texto bíblico nos está mostrando. Nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y ese es el modelo. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí, obviamente, tenemos que reconocer que cuando este texto cobra vida en una relación de familia, entonces, ¿qué significa ser cabeza? ¿Es una posición de autoridad o es una posición de honor, de responsabilidad? Escúcheme. Primero, si el hombre es cabeza, tiene que entender que su primer principio es servir. Y servir a la esposa
es amar a la esposa. Es amarla de una manera especial como Cristo amó a la iglesia. En segundo lugar, es tratarla y dirigirla, pero no bajo pretensión de autoritarismo o de machismo como se habla en América Latina, sino más bien es con amor. Y escúcheme, le voy a hablar qué tipo de amor se está hablando aquí en el texto. En tercer lugar, ser cabeza no atenta contra la dignidad ni el honor de la mujer, sino más bien, por el contrario, la práctica de ese tipo de amor trae al corazón de la mujer el sentimiento de sentirse servida y amada. Permíteme explicarle por qué. Primero dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Quién hace daño a su propio cuerpo? Salvo que tenga algún problema mental, nadie va a hacer daño a su propio cuerpo. Nadie agarra un cuchillo y se corta o se hiere de alguna forma que le cause algún daño en su salud, ¿cierto? No se hace daño a su cuerpo, no toma veneno porque simplemente quiere ser feliz en ese momento. La verdad, cuidamos nuestro cuerpo. Y en este tiempo que tanto se enfatiza el cuidado del cuerpo, muchos le dedican un cuidado especial a su cuerpo en su alimentación, en los gimnasios, en el ejercicio físico, en las dietas, etcétera, etcétera. Si así amáramos nuestro cuerpo, que es la mujer, y el Señor dice, versículo 31, que somos una sola carne, nadie va a atentar contra su propio cuerpo. Entonces, tener este tipo de comprensión que nos permite, digamos, manifestar esa codependencia mutua al Señor, pero también manifestar un servicio de amor, vamos a querer cuidar nuestro cuerpo. Lo segundo, dice que Él en primer lugar fue su Salvador, no su Señor. ¿Y qué significa ser su Salvador en sentido espiritual del trato del esposo hacia la esposa? Quiere decir que para ganarse el privilegio o el honor del respeto de la esposa hacia el esposo primero debe cumplir la función de Salvador. ¿Qué significa eso? Significa que la va a amar, la va a apreciar, la va a valorar, la va a alentar, la va a animar y no va a usar de ninguna manera la violencia contra ella. Eso significa ser su Salvador, apreciarla, valorarla, alentarla, animarla, al punto de estar dispuesto a entregar su vida por ella. A veces los esposos tenemos la idea equivocada que ser cabeza o que exista este mandamiento en la relación de esposo-esposa de sujeción. Equivocadamente creemos que es mandarle, ordenarle, exigirle a la esposa. Y a veces lo hacemos en un espíritu, una actitud totalmente equivocada. Este es un principio espiritual que se vive en comunión y relación con el Señor. Esposo y esposa sometidos primero al Señor, con una vida llena del Espíritu, en plena comunión con Dios, donde ambos se respetan, en una codependencia, un sometimiento mutuo al Señor. Permíteme explicarle algo más del sentido práctico de este principio de ser cabeza. Una mujer servida y amada es una mujer sana, comprometida, muy, tal vez, puedo decir así, enamorada de su esposo. Por eso mi esposa me sigue amando, porque yo la trato con honor, con dignidad. Mire, ya tenemos 31, camino a 32 años de casados. Ya los cumplimos hace un día atrás. Mi esposa es muy exacta con eso. Pero sigue enamorada de mí. Es cierto, no me dejes en vergüenza. Se sonríe plenamente satisfecha. Cuando una mujer se siente servida y amada,
no será renuente, no rechazará el liderazgo de su esposo, porque realmente lo ama, realmente lo respeta. Escúcheme algo que le voy a decir en pleno conocimiento también de una realidad por aquí. Una mujer amada y servida con ese amor de Dios jamás va a querer terminar su matrimonio. Nunca va a querer terminar su matrimonio, porque realmente siente que su amado, su esposo, la ama con el amor del Señor. Y lo último que quiero decir para los esposos como yo, o los que aspiran alguna vez casarse también. Las relaciones sanas, en cuarto lugar, están nutridas de un amor incondicional. Usted va a notar de los versículos 25 al 27 que 4 veces, escúcheme, habla del amor hacia vuestras mujeres. Voy a leer el versículo 25. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabe que esta palabra amar tiene que ver con mi propia vida y mi propio aprendizaje? Al estudiar otra vez este texto, que lo he predicado y lo he enseñado muchas veces, recién le tomo la dimensión que tiene este versículo. Porque aquí la palabra amar no es el amor fraterno, no es el amor eros, no es el amor de ciudadanos o de respeto al prójimo, sino este es el amor ágape. Me está diciendo Dios que en el mismo modelo que Cristo ama a la iglesia, yo debo amar a mi esposa con el amor ágape. Ese amor incondicional, ese amor que no cambia, ese amor que no disminuye, ese amor que no se reduce, ese amor que no es falso, que no finge, ese amor que no se altera. Escúcheme, hermano, estamos luchando en nuestra sociedad desde mi realidad donde yo vivo, donde a la mujer se le golpea, se le humilla, se le maltrata, se usa violencia contra la mujer y aún se asesinan muchas mujeres por causa de la prepotencia del varón. La Biblia me dice: ama a tu esposa con el amor ágape. Donde el amor ágape debe terminar alentando a la esposa, animando a la esposa, restaurando la vida de la esposa, alcanzando dimensiones sublimes de ese amor ágape en la relación de esposo y esposa. Esposo, ¿estás listo a aceptar el amor ágape en tu relación de esposo y esposa? Donde tú mismo has experimentado que Dios te ama de manera incondicional. Porque si Dios hubiera dicho por tus fallas, por tus errores, por tus limitaciones de la práctica de tu propia vida espiritual, hubiera dicho Dios contigo: ya basta, ya te di muchas oportunidades, ya tú no vas a cambiar. Dios te hubiera desechado hace rato. Dios me hubiera desechado a mí mismo hace muchos años atrás. Pero el amor de Dios es el amor ágape. Ese amor que no cambia, que no se altera, ese amor que es sublime, que es ilimitado, como dice el profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Mi hermano, yo soy objeto de la misericordia de Dios, y tú eres objeto de la misericordia de Dios. Dios ha hecho un milagro en tu vida, abriendo tu mente y tu corazón para que un día tú reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y a ti te dice: si tienes esposa, si tienes a alguien a quien debes mostrarle ese amor ágape, Dios no te ha desechado a ti.
no ha desechado a esa mujer tampoco, porque toda mujer también sabe que ha sido objeto de la gracia y la misericordia de Dios, y que debemos practicar esta relación mutua de amarnos con el amor ágape de Dios. Así que si nosotros tenemos algo que reconocer y decir: Señor, si tú me has amado así y no me has desechado, así como yo amo mi propio cuerpo y así como yo me amo a mí mismo, este amor incondicional yo quiero vivirlo en mi vida espiritual, aceptar que tú eres mi Salvador, que yo vivo ahora por ti y para ti, y yo quiero vivirlo en mi hogar. Yo quiero vivirlo en la relación que yo tengo con mis hermanos en la iglesia. Yo quiero vivirlo en la relación que yo puedo tener en cualquier otro lugar donde yo quiero ser ese instrumento que muestra el amor de Dios que tú me tienes hacia otras personas que necesitan de Jesús. Mi hermano, dije que iba a terminar aquí, y de verdad, tal vez es el tiempo de acercarnos al Señor y mirar nuestra vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa comunión con Dios? ¿Cómo está esa relación con el Espíritu? Si estás viviendo la plenitud, la llenura del Espíritu. Si estás viviendo en esa relación de amor con tu esposa, tu esposo. Hijo, si estás viviendo esa relación de respeto humilde hacia tus padres, de sujeción, sometimiento a tus padres, recuerda que trae bendición de lo alto. Larga vida para ti. ¿Sabes? Yo creo que el Señor está presente aquí en esta noche y nos está invitando a reflexionar y construir o reconstruir nuestra relación de afecto con nuestra esposa o nuestro esposo, si algo ha quebrantado ese principio de someterse el uno al otro. ¿Qué nutre ese principio de someterse uno a otro? La humildad, la comunión con Dios, esa relación que se establece bajo el amor ágape, para que la presencia de Cristo se manifieste en una relación sana, saludable, que trae unidad, que trae paz, que trae tranquilidad a la vida personal, familiar, etcétera. Donde eso mi hermano, está reinando el amor de Dios, está reinando la presencia de Jesús. Y yo quiero invitarle a eso, a que usted se acerque al Señor plenamente consciente de que ese amor que el Señor tiene por nosotros se ha manifestado en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Lo hacemos? Inclinamos nuestros rostros, nos acercamos al Señor, damos gracias a Dios por esto. Amén. Amado Cristo, queremos, Señor, rendirnos ante ti. Tú eres el modelo que ha dado forma y dará forma en nuestra vida a la presencia de Cristo en nosotros. Tu palabra nos dice que tú sufres dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y la verdad, Señor, tú sabes cómo están nuestras relaciones de unidad, nuestras relaciones de sometimiento del uno al otro, cómo estamos en el tema de la humildad, cómo estamos, Señor, en la llenura del Espíritu Santo. Si algo hemos quebrantado y tenemos necesidad, Señor, de volvernos hacia ti, en esta tarde queremos rogarte, Señor, que nos llenes de tu Espíritu. Nos perdones, Señor, si hemos fallado en estas relaciones de amor contigo y con nuestros seres amados. Señor, bendícenos. Señor, quita toda carga de nuestras almas, nuestros corazones que esté impidiendo el fluir de tu Espíritu de unidad entre nosotros, de amor entre nosotros. En esas familias y estos hogares donde se necesita tu presencia renovando y cambiando, Señor, nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Permítenos ponernos bajo tu amparo y tu protección. Y mientras estamos orando,
Yo quiero invitar si hubiera alguna persona aquí entre nosotros que necesitara poner su vida personal o su vida familiar en las manos de Dios. Ahí donde está, solo me lo indique levantando una de sus manos para tener un momento de oración por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que el Señor obre en tu vida para que practiques en el nombre del Señor este sometimiento a Cristo. Amén. Padre, queremos así levantando nuestras manos, disponer nuestro corazón, Señor, para que la obra del Espíritu y la obra de Cristo, Señor, nos permita someternos a ti como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Señor, tú nos has dado una vida nueva en Cristo y queremos vivirla intensamente en nuestro hogar, Señor, en la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Queremos vivirla, Señor, de tal manera como tú lo hiciste, Jesús. Queremos fortalecer nuestra comunión contigo y te rogamos para que formes en nosotros ese corazón y ese carácter dispuesto a someternos primero a ti y también los unos a los otros. Trae este gozo y esta paz a nuestro corazón. Mientras estás orando allí, no sé si hay algún invitado, alguien que ha estado viniendo pero no ha entregado todavía su vida a Cristo, no ha confesado a Jesús como su Salvador personal, pero este día, esta noche, el Señor le está diciendo, este es el momento en que tú puedes abrir tu corazón para mí. Yo quiero entrar en tu vida, quiero llenarlo de mi amor, quiero llenarlo de mi paz. Si hubiera alguna persona que necesita confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador por primera vez, hago esta invitación. Si hubiera alguien, ahí donde estás, ¿puedes levantarme tu mano? ¿Puedes levantar una de tus manos? Si hubiera alguna persona que por primera vez está reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador personal, ¿habrá alguien entre nosotros? ¿Algún invitado o alguien que ha venido una u otra vez, pero hoy el Señor le ha hablado para que entregue su vida a Jesús? ¿Habrá alguna persona? Ahí donde estás, levántame tu mano si hubiera alguien. ¿Nadie? Padre, gracias, Señor. Dejamos en tus manos nuestra vida. Dejamos en tus manos, Señor, nuestro corazón, nuestra familia, nuestro hogar. Queremos, Señor, que este mandamiento de las relaciones de sometimiento los unos a los otros podamos vivirlo intensamente y podamos ser bendecidos con el fruto, Señor, que trae esto a nuestra vida y a nuestro hogar y a nuestra familia. Nos encomendamos en tus manos, rogando que tú obres una vez más, trayendo paz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga.